Muy buenos días a los participantes. Ya son las 11 en punto. Vamos a dar inicio con este webinar enfocado a identificar precisamente aquellos controles que nos van a ayudar en minimizar los riesgos dentro de la cadena de suministro. Empiezo nada más por recordarles que su participación es muy importante. Les agradecemos bastante que se hayan dado el tiempo, la forma para acompañarnos en este webinar. Dentro de la misma herramienta de la presentación del webinar, del lado derecho superior, ustedes van a poder interactuar con nosotros, con el equipo de HK México, ya sea a través del chat o a través de la sección de preguntas. Están habilitadas las dos áreas. En cualquiera de ellas ustedes nos pueden ya sea ir haciendo comentarios o preguntas. Trataremos de contestarlas a la brevedad. En caso de que no sea posible, las estaríamos dejando hacia al final de la sesión, pero sí para atender ya sea comentarios o dudas que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Vamos a dar por iniciado este tema, este webinar. El tema que nos atañe el día de hoy es precisamente la ciberseguridad en la cadena de suministro de servicios de TI, cómo minimizar los riesgos, cómo apoyarnos a identificar cuáles son estos puntos de riesgo, estos puntos vulnerables que pudiésemos tener ya sea con nuestros proveedores o servicios a los cuales estamos siendo partícipes dentro de nuestro ecosistema y arquitectura de servicios de TI con nuestros proveedores, inclusive nosotros como proveedores con nuestros clientes. Nosotros somos HK México, una empresa de consultoría de ciberseguridad y seguridad de la información. Nos hemos dado a la tarea de irnos especializando con el equipo de consultores que tenemos en temas de cumplimiento, continuidad de negocios, gestión de riesgos e implementación de buenas prácticas, como lo es el ISO 27001, ya en su nueva etapa, en su nueva, digamos, versión 2022, el Cyber Framework de NIST, la parte de cumplimiento con nuestros clientes en distintos sectores. Algunos tienen temas de cumplimiento hacia regulaciones en el sector financiero, automotriz, la parte industrial, etcétera. Entonces, estas distintas circulares, disposiciones, también hemos apoyado a cada uno de nuestros clientes a cubrir con los requerimientos muy enfocados en el tema de riesgo operativo, seguridad, ciberseguridad y continuidad. Entonces, precisamente, inclusive, este tema se vuelve tan importante hoy en día y vamos a ver que inclusive las nuevas disposiciones o nuevas regulaciones voltean a ver el tema de la cadena, la cadena de proveedores en lo que viene siendo nuestros servicios hacia el cliente final, como parte medular que hay que proteger, ya que estos riesgos se podían ir trasladando de proveedor a cliente, haciendo afectaciones inclusive hasta más grandes. Me presento, Martín Figueroa, socio director y líder de prácticas de cumplimiento regulatorio en HK México. También en esta charla a veces también participa José Iván Ramírez Carreño, compañero socio director, también líder de práctica enfocado a la gestión de riesgos de seguridad. Vamos a iniciar con esta charla, con esta pregunta de sensibilización. ¿Cuántas personas, cuántos proveedores consideran ustedes que actualmente tienen acceso a la información de la empresa? Es decir, ¿a cuántas personas, a cuántas razones sociales como nuestros proveedores les hemos dado la llave de nuestra arquitectura, les hemos dado las llaves de nuestra información confidencial en nuestras bases de datos, en las reglas de negocio y reglas de seguridad que tienen nuestros firewalls, y no para asustarnos, sino simplemente para hacer ese examen de conciencia de, aparte de nosotros como administradores y responsables de la seguridad
de las redes, de los sistemas, de los activos de información que tienen nuestras empresas, ¿quiénes más tienen, por temas operativos, por temas de soporte y de gestión, acceso total, llaves de administración, llámese admin o root, hacia la arquitectura? Inclusive si alguno quiere participar en el chat comentando, bueno, yo considero que tenemos 4 proveedores, 5 proveedores que tienen acceso a esta información, ya sea porque es un proveedor de NOC, de SOC, de Business Intelligence, de a lo mejor algún proveedor que nos da soporte a nivel Tier 1, Tier 2 o Tier 3, pero que aún así puede llegar a través de su acceso VPN y tiene cuentas de administrador. Los proveedores pueden ser muy diversos. Ahorita nos vamos a enfocar a los servicios de TI, es decir, estos servicios que tenemos otorgando a nuestras empresas de telecomunicaciones, de infraestructura, de soporte, aplicativos, desarrollo, y que le damos precisamente habilitamos a las empresas en el área de soporte de TI para que sus aplicaciones de negocio estén soportadas. Sin embargo, sabemos que no todas las áreas de TI son autosuficientes, tenemos que apoyarnos porque inclusive es estrategia de negocio con terceras partes, terceros autorizados que nos ayudan y que son expertos en la materia a cubrir ciertos puntos, ya sea la gestión, la atención de incidentes, el monitoreo, el apoyo de configuraciones, etcétera. Entonces, ¿cuántos proveedores de tecnología tenemos ahorita en nuestras empresas que tienen las llaves, por así decirlo, de nuestra información confidencial? Que pueden entrar a un sistema, a una base de datos, a nuestro firewall, etcétera. Entonces, bajo esa pregunta, vamos a dar inicio precisamente la charla. Es muy conocido y es un poco de lo que platicaba ahorita al inicio, pues es la misión importante del área de TI, de infraestructura, de tecnologías de información, es poder soportar a la cadena de valor de los procesos de negocio de nuestras empresas. Esta cadena de valor, estos procesos de negocio de nuestras empresas que van desde la adquisición de clientes, el aseguramiento del producto, ya sea transformación, producción, generación y puesta ante nuestros clientes, su venta, su facturación y su mantenimiento, pues toca a distintos procesos internos del negocio, entre ellos marketing, ventas, operaciones, logística, embarques, distribución, facturación, gestión contable, etcétera. Entonces, ahí es donde entran precisamente esos servicios de TI, donde a través de las aplicativos como un CRM, un RP, el correo electrónico, las aplicaciones de soporte de negocio, de informática, pues van a ayudar a cada uno de estos procesos de negocio a cubrir sus objetivos y al final pues hacer que la empresa crezca, aumente las utilidades, aumente el tamaño, llegue a más clientes y logre los objetivos de negocio como tal. Esta tarea de servicios de TI, pues la hemos cubierto de distintas maneras. Algunas empresas on-premise, algunas empresas ya en la nube al 100%, los que estamos en la migración o transición o inclusive por normativa tenemos que estar en un ambiente híbrido, ciertas partes on-premise, ciertas partes en la nube. Entonces vamos llenando nuestros ecosistemas, además del tema de la infraestructura, licenciamiento, aplicaciones, sino con una serie de servicios que van a ser necesarios para poder ofrecer como tal a cabalidad estos servicios de TI que le ofrecemos hacia la empresa. También ha venido ya desde hace varios años el tema de la transformación digital, la cual se vio acelerada durante el 2020, precisamente en llegarnos o apoyarnos de mayor número de proveedores que nos ayuden en la integración de sistemas, temas de accesos remotos, Internet de las cosas, temas también que vienen en boga como metaverso, realidad aumentada,
la parte de digitalización de documentos, firmas digitales, todas esas tecnologías que vamos involucrando a nuestros procesos y que no son desarrollados por nosotros, pues se van apoyando de una serie de proveedores que se van volviendo cada vez más importantes para nuestra empresa. Ahorita voy a marcar algunos números, precisamente que nos encontramos en la, digamos, en la generación propio de cómo ven las empresas sus áreas, digamos, donde tercerizan los servicios de manera más importante. Entonces, si se fijan, lo que nos dicen estos números es que la tercerización de servicios que tienen más socios o nos apoyamos de estos terceros autorizados, de estos proveedores, pues van las áreas de distribución, logística, siguiendo por manufactura, la parte de preparación, entrega y empaquetamiento. Pero si se fijan, hay una participación que va desde un 25, desde un 23% a casi un 42% de participación de proveedores. Y bueno, también cuáles son las tecnologías que se vuelven una prioridad precisamente en la cadena de suministro. Bueno, traemos temas de data análisis, la parte de Internet de las Cosas y el cómputo en la nube, son aquellos que principalmente se tercerizan, precisamente pues por la necesidad de especialización, lo novedoso de, digamos, de estos herramientas y soluciones que si bien no las tenemos desarrolladas en nuestra empresa, tenemos que apoyarnos de terceros. Entonces, ese es como se está viendo la necesidad de tercerización, de irnos con proveedores que nos apoyen precisamente en nuestras operaciones de TI. Otro tema que tenemos ya bien establecido y bien considerado desde hace varios años es que el nuevo ecosistema de TI a proteger pues no se limita únicamente a nuestro perímetro físico que está dentro de nuestra organización. Ya es un hecho que el tema de operación en la nube, operación inclusive en lo que viene siendo en nuestros hogares, la movilidad, el home office, el tener esa sincronización hasta aplicativos que están como software as a service, pues amplía nuestro ecosistema. Ya no nada más vamos a proteger la infraestructura que está en nuestras ubicaciones físicas, sino vamos a traer nuevos servicios, plataformas, inclusive plataformas que no conocemos, que se le llama Shadow IT, dispositivos, no únicamente las empresas, sino dispositivos no administrados por nosotros, como subir el Bring Your Own Device, subir dispositivos personales a nuestra empresa, y lo que ya tenemos ahorita funcional, precisamente la conexión de home office, trabajo en casa o de manera híbrida. Eso nos amplía tanto no nada más los ecosistemas a nivel de activos de información, sino también a nivel de proveedores que nos dan estos servicios fuera de nuestro centro de datos. La segunda pregunta aquí importante es, bueno, antes yo me preocupaba mucho y nuestros sistemas de seguridad de información se preocupan mucho por todos los controles que están dentro de mi organización. Es decir, los 96 controles que tenemos dentro del ISO 27, yo lo valido, hago auditorías internas y valido que todas las áreas de desarrollo de TI, de seguridad física, los cumplan a cabalidad. Pero ¿qué pasa precisamente con el nivel de madurez o el nivel de seguridad que tienen nuestros proveedores? Muchas veces se queda nada más la protección hacia nuestros proveedores en un contrato, en un acuerdo de nivel de servicio, pero hasta ahí no volteamos a ver el nivel de vulnerabilidades, el nivel de madurez, de implementación que pudiese tener un proveedor. Y se vuelve cada vez más importante, como cada vez más importante se vuelve la participación propia de los proveedores en la cadena de valor de nuestras empresas. Entonces, esa cadena de suministro, que como primera etapa o primera de la recomendación que vamos a dar más adelante, es identificar cuáles son nuestros proveedores y cuáles de esos proveedores son nuestros proveedores críticos, forma parte de unos principios
que vamos a estar utilizando para ir minimizando los riesgos que generan los proveedores de los servicios de TI hacia nuestra empresa. ¿Es posible vulnerar una empresa a través de sus proveedores? Sí, la experiencia, claro, nos dice que totalmente. Muchos de los ataques que se han dado ha sido por el vector de ataque de los proveedores. Entonces, para el 2025 se tiene considerado, nos dice Gartner, que el 45% de las organizaciones en todo el mundo habrán experimentado ataques no nada más de manera directa, sino a través de la cadena de suministros. Ya hace la especificación Gartner que esta vector de ataque va a ser a través de la cadena de suministros de software. Es decir, aquellos proveedores a los cuales se les adquiere alguna solución, algún software comercial, pudiese ser que esté impactando al 45% de las empresas. Esto porque lo dice Gartner, porque precisamente el histórico que se ha empezado a vivir, más o menos nos lleva la siguiente línea de tiempo. Por ahí, si nos remontamos a hace 10 años, estuvo el caso de Stuxnet, el tema de Target 2013, distintos agentes o ciberataques que a través de proveedores atacaban precisamente a los clientes o a los afectados. En el 2020, hace 2 años, ya casi 3, tuvimos el caso de SolarWinds, muy nombrado, y precisamente vamos a ver cómo ha venido evolucionando, perdón, de estos 10 últimos años, esta última década, donde traíamos a lo mejor 5 principales incidentes. Si nos vamos al 2021, los registros nos indican ahorita que en la primera mitad nos fuimos a un crecimiento del 300%. Esos ejemplos que se vean un poquito aislado una vez al año, nos montamos y nos fuimos a un crecimiento 3 veces más grande de lo que viene siendo años anteriores. Entonces, aquí vemos cómo se ha venido incrementando el tema de los ataques que buscan precisamente atacar a los proveedores para que esto sea un vector de ataque mucho más eficiente. En vez de atacar uno por uno los clientes, buscan atacar o generar un backdoor hacia una aplicación de un proveedor para que una vez distribuida tengamos un mayor margen de clientes afectados. Ese es el principio de efectividad que utilizan precisamente los atacantes que utilizan el vector del proveedor antes que del cliente. 66% de los ataques que se identificaron en el 2021 se centraban en el código fuente de los aplicativos y como principal objetivo de los ataques buscaban la extracción de datos. Como saben, esto se vende, al final es lo que tiene valor y se puede vender en un mercado negro. Los datos de cliente, el tema de personal clave y la parte de recursos financieros. ¿Cómo suceden estos tipos de ataques? Y vamos a poner aquí un ejemplo, no que todos sean igual, pero simplemente esa manera de ejemplo de identificar una anatomía de un ataque en la cadena de suministro de software. Si bien, y a veces nosotros como clientes, los que estamos aquí representados en la imagen a la derecha, pues nosotros confiamos en que todo el software que ya está a descarga en una tienda oficial, pues está validado, ha pasado por pruebas, el fabricante cumplió con todos los niveles de seguridad y en cierta manera si tenemos fe y confianza, descargamos software, descargamos actualizaciones y parches sin preguntarnos el nivel de seguridad que esos parches traigan o si ese aplicativo es confiable o no, el nivel de vulnerabilidades con el que actualmente tiene. Y esto se mide precisamente a esa confianza que a lo mejor tenemos directamente hacia una marca reconocida, hacia un fabricante reconocido. ¿Cómo funciona el ataque como tal? Bueno, pues ustedes saben, este software, esta distribución de software y actualizaciones, por lo general los clientes lo descargan dentro de un repositorio, una actualización ya sea de código, de parches,
Entonces, lo que viene siendo, cómo funciona es que precisamente estos fabricantes eh, generan el código, lo desarrollan, hacen sus respectivas pruebas funcionales y o de seguridad y lo suben al repositorio. De ahí para que esté listo para la descarga y cualquier desarrollo interno inclusive o cliente final puede empezar a hacer esos descargas de esos módulos, de esos contenedores, de esos scripts, máquinas virtuales, aplicaciones, llamémosle como queramos. Al final estamos bajando un elemento de software como tal. El atacante lo que hace es inyectar en esa línea o ese repositorio, lograr la penetración, el acceso e inyectar código malicioso de distintas maneras y muy variables vectores. Puede ser código malicioso que genere una puerta trasera o que le dé acceso precisamente más adelante o que ya llegue con un nivel de infección hacia el cliente final. ¿Qué va a pasar? Que el cliente en esa descarga habitual que hace se encuentra con una nueva versión, la descarga y pues ya se está llevando no nada más el tema de la última versión que liberó el fabricante, sino también el código malicioso que en su momento el atacante pudo ingresar a esa versión o a esa línea del servicio que nos está dando. Nosotros como empresa lo instalamos y ya estamos siendo vulnerables, les abrimos la puerta al atacante y ahí es donde sucede el incidente. SolarWinds, en este caso, aplicó algo similar o fue la taxonomía, digamos, si nos vamos a la taxonomía de cómo le fue en su incidente. Primeramente en el 2019, los atacantes accesaron a la parte de SolarWinds, insertaron un backdoor en una actualización del software Orion ahí en 2020, si se fijan, pasaron ya 7 meses. Las víctimas bajaron durante el mes de abril del 2020 esta nueva actualización y pues quedaron expuestos hacia los atacantes que inclusive tuvieron pues casi 10 meses para seleccionar víctimas, atacantes, detonar ataques persistentes, fuga de información, robo de datos, generación de lo que viene siendo accesos, donde ya se detecta o se detecta a finales de diciembre el incidente de los 18,000 clientes que fueron afectados. Entonces es una manera muy escalable y eficiente para los atacantes, donde en vez de quererse ir a atacar 18,000 clientes, lo que hicieron fue atacar la fuente, el código fuente precisamente de una herramienta con alto margen de distribución, y de ahí la misma distribución, la misma reputación del fabricante, inclusive sus mismos canales, son los que ayudaron a dispersar este malware como tal. No nada más, este era un ejemplo, pero como ya dijimos, para el 2025 el 60% de las empresas atacadas considera Gartner que van a tener un incidente del tipo de cadena de suministro en software. ¿Qué debemos de hacer para minimizar esto? ¿O cuáles son los controles que podemos apoyarnos? Esto no es nuevo, ya existe desde distintas versiones de buenas prácticas donde nos piden los controles que tenemos que tener hacia lo que viene siendo nuestra cadena de suministro. Sin embargo, a pesar de que no es nada nuevo, dio la casualidad de que durante este 2022 las distintas versiones que se han liberado de distintas buenas prácticas, estándares y normas han puesto principal atención en la protección que se tiene en la cadena de suministro y en la protección que se tiene, valga la redundancia, en los proveedores de servicios de TI. ¿A cuáles normas nos referimos? Ustedes pueden considerar, hay muchas normas que existen digamos, ahorita en el mundo, unas enfocadas a protección de datos, otras enfocadas a protección de datos de tarjetavientes, financieras, la parte industrial, la parte automotriz. Si nos vamos a las más utilizadas, las más, digamos, con mayor nivel de penetración,
pues estamos hablando precisamente de un ISO 27001, 27002, que son los controles, y un NIST, la parte de Cyber Framework. El ISO 27002, ya en su versión 2022, hace recomendaciones normales, son 96 recomendaciones, es la evolución que ha tenido el propio ISO 27001, e identifica estos 93 controles en 4 categorías, lo que viene siendo controles organizacionales, controles tecnológicos, controles físicos y controles de personas, disculpen. Y cuando volteamos a ver este ISO para ver la particularidad que nos puede ofrecer y los controles que podemos obtener para proteger la seguridad que los proveedores y los servicios de TI externos nos ofrecen, podemos encontrar que hay 6 controles directos. Entonces, ya sea porque usemos estos controles como fuente a nuestro catálogo, ya sea por análisis de riesgo o por verificación de cumplimiento, el mismo ISO 27002 nos comparte o nos da el detalle de 6 controles que se preocupan por la seguridad en la cadena de suministro. Es el 519, que precisamente habla de que debe establecerse una política de seguridad de información en relación con los proveedores. Debe de establecerse también en el control 520 lo que viene siendo los acuerdos con proveedores, esos contratos, niveles de servicio, clausulado o inclusive identificación del alcance y de los servicios como tal. Este 5.21 es nuevo versus versiones del 2013 y ya habla una gestión de seguridad en la cadena de suministro. En otras palabras, nos está pidiendo que dentro de nuestro análisis de riesgo nos aseguremos de involucrar nuestros proveedores críticos y los escenarios de riesgos en los que podrían incluir estos proveedores. Entonces, ya nos pide directamente precisamente que tengamos una práctica de gestión de riesgo de proveedores para identificar esos hallazgos que pudiésemos, o esos riesgos que pudiésemos sufrir en esa cadena de suministro, y por ende, posterior al identificarlos, nos piden el control 522, lo que viene siendo su monitoreo, revisión y adecuación si existiese algún cambio en el servicio con los propios proveedores. Después traemos la seguridad en los servicios de la nube, lo que ya hablábamos, la evolución tecnológica, transformación digital y enfocado a la migración que muchas empresas están haciendo hacia la nube, pues ya abre particularmente un control definido a cuál va a ser la seguridad de la información que vas a tener con tu proveedor de nube. Mucho de la falsa sensibilidad que tenemos en la nube es que ya por subirnos a la nube ya estamos seguros, brindados, porque Amazon, Google, Microsoft, en sus distintas nubes, ya deberían de contar con sus controles de seguridad. Y si bien es cierto en parte, hay una matriz de responsabilidad que cada uno de estos proveedores maneja con sus clientes, donde especifica hasta qué punto llega la responsabilidad del aseguramiento y los controles que tienen como proveedores. El tema de infraestructura, el tema de accesos, el tema de reglas de negocio, el tema de cifrado, va a depender con el nivel de lo que viene siendo responsabilidad, depende del servicio. Si es un servicio de infraestructura como servicio, plataforma o software as a service, va a tener distintos niveles. Y si bien entonces a lo mejor nosotros no nos va a preocupar el control de acceso físico hacia el data center de Microsoft, sí nos debiera preocupar el tema de controles de acceso lógico hacia aplicativos, las reglas, el cifrado a distintos niveles. Entonces, asegurar que no por estar nada más en la nube, ya no tenemos que hacer robustecimiento, hardening de esos contenedores, de las máquinas virtuales, se robustece, inclusive se vuelve más importante el control de acceso, los préstamos de root, de administración, la protección de información, etcétera. Entonces, es un control que tenemos que no pensar que estamos trasladando, sino asegurarnos que exista, se gestione
y asegurar que la parte de la corresponsabilidad que nos toca a nosotros como representantes o responsables del área de seguridad de información esté siendo cubierta. Y por último, el 8.30 habla precisamente de ese desarrollo de código por terceros. Asegurarnos que aunque una aplicación sea generada por tercero, sí pase por las debidas pruebas de seguridad como análisis de código estático, dinámico, validaciones de pruebas, cierre de vulnerabilidades, etcétera. Entonces, de entrada el ISO 27002 nos ofrece una serie de 6 controles muy particulares en el tema de proteger la cadena de suministro. Si hablamos de el NIS, precisamente NIS como tal, además del Cyber Framework, acaba de emitir lo que viene siendo en este año 2022 una nueva, bueno, lo que viene siendo una práctica de gestión en la cadena de suministro. Se le conoce precisamente como CSCRM, Cyber Security Supply Chain Risk Management. Entonces, hace una práctica, este documento se lo recomiendo, lo busquen, lo lean, es el NIS 800-161, donde en conjunto con una práctica de ciberseguridad como lo que es el ISO 27005, una práctica de análisis de riesgos en ciberseguridad, podemos de manera pues muy homologada el identificar los riesgos que nuestros proveedores tienen. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué la necesidad de establecer esta nueva guía, esta nueva práctica? Pues por el tema muy normal de que muchas veces consideramos que nuestros clientes o nuestros proveedores se vuelven una caja negra. Entonces, como caja negra, pues no es nuestra responsabilidad el voltear a ver qué vulnerabilidades, qué niveles de servicio, qué ataques están siendo expuestos nuestros proveedores. Sin embargo, todos esos ataques, vulnerabilidades, amenazas a los que son expuestos, falta de controles, etcétera, pues nos afectan directamente a nosotros. Así como en el tema de SolarWinds, en temas, por ejemplo, de temas industriales o automotriz, también hubo un caso muy sonado donde un proveedor de Toyota, pues impactó después de una amenaza, o más bien dicho, después de un ataque que sufrió ese proveedor, al final el que fue impactado como cliente fue Toyota en la distribución y fabricación de varias líneas de producción automotrices. Entonces, si no queremos ver a nuestros proveedores como parte importante de nuestra operación y no queremos ver el nivel de seguridad que tienen, pues a la hora, simplemente no vamos a poder ver que a la hora de un incidente, a la hora de una amenaza de los proveedores, los afectados vamos a ser nosotros. Entonces, el pedir esa disponibilidad, esa visibilidad en los temas de contratos, en los temas de certificaciones que tienen nuestros proveedores, auditorías y revisiones internas, que a veces tenemos, y ahí es un tema de cultura que se tiene que lograr con esta comunidad o este ecosistema entre nosotros y nuestros proveedores, es que sí estén abiertos a que a la hora de que se le pide alguna verificación de control, alguna verificación o atención de resolución hacia un hallazgo de auditoría, pues esta sea compartida con nosotros. No son cajas negras, aunque así lo queramos ver o administrativamente sea más fácil. Esas cajas negras, la vulnerabilidad que está ahí, se puede trasladar hacia nuestro ecosistema. Ese malware que pudiese tener lo que viene siendo nuestro proveedor, ese acceso no autorizado, ese ransomware, ese backdoor que tiene nuestro proveedor, esa pérdida de credenciales, puede llegar hasta nuestro ecosistema, nuestra red, nuestra arquitectura, dependiendo hasta qué nivel tiene las llaves, y me regreso aquí a la primera pregunta, qué tanto control o cuál es el nivel de las llaves de accesos que tienen los proveedores actuales en mi red y en mi empresa. Enfocándome otra vez al NIS 800-161, nos propone, y lo van a ver muy similar a aquellos que conozcan lo que viene siendo el ISO 27005, lo van a ver muy natural, y por eso digo que se puede
homogenizar en un mismo nivel, en una misma metodología de gestión de riesgos, donde identificamos lo que viene siendo el contexto, las asunciones, las constantes, el apetito de riesgo, las prioridades. Después hacemos un análisis de nuestros proveedores, identificar cuáles son los proveedores críticos, cuáles no. Tenemos que evidenciar y revisar cuál es la participación de nuestros proveedores. No es lo mismo el nivel de riesgo que tiene un proveedor que solo nos vende licencias a el proveedor que está dentro de nuestra red monitoreando todos los días a través de un servicio SOC. Precisamente, entonces, por eso la identificación de criticidad. Después venimos al análisis como tal, empatando o evaluando amenazas, probabilidad, vulnerabilidad, para hacer la evaluación del análisis a través de un nivel de impacto, y de ahí ya vendría el tratamiento de riesgos. Ya sea el tratamiento de riesgos que se quiera identificar, como aceptar, lo que viene siendo reducir, mitigar o transferir. Y es un hecho que muchos, y aquí se vuelve lo complicado, y la relación que tenemos que establecer con nuestros proveedores, muchos de estos tratamientos o adecuaciones pues no van a caer en nuestra cancha, sino que tienen que ser manejados a través de los proveedores como tal. Entonces, el hecho de que se negocie a través de un acuerdo, un tema de mejora, un tema de cierre de vulnerabilidad o inclusive un servicio adicional, pues formaría parte de este tratamiento como tal. Hace rato vimos los sectores o las prácticas y estándares generales, lo que fue el NIST y el ISO. La siguiente pregunta es, si a nosotros nos aplica un estándar particular, ¿cuáles son y cuáles son los controles que queremos mostrarles a ustedes para que los usen como herramienta ante el tema de mitigación de riesgos de la cadena de supply, o la cadena de proveeduría? Pues de entrada, si nos vamos al PCI, este PCI es un estándar global que lo utilizan tanto los proveedores como los comercios que manejan lo que viene siendo tarjetas, información de tarjetavientes, transacciones con tarjetas de crédito y de débito. Y la idea es precisamente proteger esa información y por ende a sus tarjetavientes. A la hora que vemos el ecosistema de PCI, vemos que normalmente se divide en tres partes. La parte de proveedores. PCI identifica, y es donde precisamente le da ponderación a esta, al identificar los riesgos en la cadena de suministro, identifica tres tipos de proveedores. Los proveedores de servicio directos, los que nos dan nuestros servicios a nosotros. Los proveedores de servicios de terceros, es decir, aquellos proveedores que le dan el servicio a nuestro proveedor. Y los proveedores de servicio multiusuarios, aquel proveedor que no nada más se enfoca en nosotros dando el servicio, sino que es un tema distribuido. Aquí es donde entran, por lo general, un proveedor de servicio multiusuario, entran los servicios en la nube, software as a service, porque con la misma instancia, la misma aplicación, inclusive la misma infraestructura, montan a distintos usuarios o distintos clientes. No así el proveedor de servicio que me pudiese ofrecer una aplicación dedicada con infraestructura dedicada. Entonces, para hacer la distinción, y hace la distinción porque precisamente luego menciona controles particulares en cada uno de estos tipos de proveedores. Entonces, ¿cuáles son los controles que me ofrece PCI en el tema de minimizar los riesgos en la cadena de suministro? El 12.8, porque nos habla precisamente, así como hablábamos del NIS 800-161, de hacerle un análisis de riesgo a nuestros proveedores, es lo que nos pide en el numeral 12.8. Hay que hacer una gestión de riesgos a todos los activos de información asociados a la relación con proveedores de servicios externos. Tercero, en el 12.9 nos pide que los proveedores respalden de manera explícita a través de una carta de compromiso firmada, un contrato, el cumplimiento de PCI, no necesariamente que estén certificados, pero sí que cumplan con los requerimientos a los cuales nosotros como clientes tenemos que cumplir y se los estamos transmitiendo.
También nos piden en los anexos para los proveedores de servicio multiusuario que protejan y separen todos los entornos e instancias de nuestros datos, nuestros clientes. El hecho de estar en una instancia o una infraestructura compartida debería tener los controles suficientes para que yo en ningún momento, por cierta bug o vulnerabilidad, pueda saltar en una URL, en una línea de comando, y en vez de ver la información de mi cuenta, vea la cuenta de otros clientes. Eso caería precisamente en una fuga de información y en un incidente. Y por último, el control del anexo 1.2, donde también nos dice que estos proveedores multiusuarios deben de facilitar el registro y la respuesta a incidentes para todos sus clientes. Además, existe otro tema que ya ha venido evolucionando, el PADSS, el cual ya va de salida, pero se cambió por el Security Software Framework, la parte donde aseguramos que aquellos desarrolladores de aplicativos y de software que vayan a ser comerciales pasen por unas pruebas, unas verificaciones de seguridad. Entonces, anteriormente existía digamos, esta certificación, no nada más a los proveedores o comerciales, sino a aquellas empresas que iban a vender un software que se iba a usar para la transaccionalidad y para que iba a almacenar, transaccionar o comunicar información de tarjeta viente, pues estuviera certificado. Sobre todo todos aquellos aplicaciones que se usan en e-commerce, etcétera. Entonces, pedía que a los desarrolladores cumplieran con una serie de requisitos conocidos aquí en lo que viene siendo la certificación PADSS, que ahorita ya se modificó hacia la SSS, que es la parte de seguridad de software. Eso para el tema de tarjeta viente. Si nosotros formamos parte de lo que viene siendo el requerimientos de TISAX en la industria automotriz, pues si bien volteamos a ver estos requerimientos de TISAX, que son establecidos por la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, utilizan el mismo ISO 27001 como fuente de los controles que piden en temas de seguridad. Y podemos ver una particularización que precisamente el número 6, el numeral 6, habla de esa relación con proveedores. Si bien nos va a pedir, así como el ISO, que existan políticas, controles de personas, controles de seguridad física, gestión de identidades, toda la parte de seguridad en infraestructura, cumplimiento regulatorio, protección de prototipos y protección de datos, que son, como estamos hablando de la protección de datos y prototipos de vehículos y partes por parte de la industria automotriz, hay unos controles muy específicos de relación con proveedores. Si hacemos un zoom, ¿cuáles son los controles hacia proveedores que nos está pidiendo esta norma, este TISAX? Pues son estos 6. Primero, que se definan las responsabilidades entre proveedores de servicio de TI y la organización. Muy parecido a lo que comentábamos de la matriz de corresponsabilidad que existe en los proveedores de la nube y nosotros, aquí sí nos pide que para cada uno de los controles identifiquemos si la responsabilidad la ejecuta alguien interno o un proveedor y en qué medida. Si el proveedor la ejecuta y él es el dueño, custodio, identificar esa responsabilidad. Si es total del proveedor, si es compartida o si es interna. También nos pide identificar de qué medida se garantiza que solo se utilicen servicios de TI externos evaluados y aprobados. Es decir, que pasen por una evaluación de riesgos, de funcionalidad, de pruebas, antes de ser contratados. Eso que nos lleva a que en nuestra política de adquisición de software, de servicios, existan los requerimientos de seguridad o de análisis de riesgo necesarios antes de adoptar un servicio de terceros. También nos pide que identifiquemos cómo se va a hacer la transmisión o el compartir la información con proveedores, si se va a hacer por un túnel seguro, un repositorio,
establecerlo en un documento, así como la eliminación segura de la información una vez que la relación concluya. Oye, si ese proveedor ya no va a ser proveedor mío o me voy a migrar, ¿cómo me aseguro que ese proveedor ya no cuente con información sensible de mi parte porque ya acabó el contrato y ya no debiese tener participación en esa información sensible? Y por último, que esto pues no esté nada más en buenas palabras, buenos deseos, sino que esté acordado contractualmente, que muchas veces es el control más fuerte que podemos tener con un proveedor, porque ya ahí se establecen las relaciones, el alcance de servicios, las penalizaciones, inclusive si tenemos necesidad de enforzarlo, es a través de este contrato o acuerdos que tengamos firmados de ambas partes, donde vamos a poder ejercer alguna acción, penalización o corrección como tal. Por último, ya para concluir y dar pie también a si tienen alguna pregunta, bueno, ya hablamos de prácticas que sí nos ofrecen sus controles y podemos usarlos como base, pero si queremos hablar de controles generales independientes, si seguimos o no seguimos alguna metodología, algún framework o alguna norma, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para implementar una gestión de riesgos a nuestros proveedores de servicios de TI? Bueno, pues, primero pues sí establecer, ya sea como un punto adicional o a la propia metodología del análisis de riesgo que ya hacemos, que sería lo adecuado. No se trata de tener, por tener distintas metodologías y distintas prácticas de análisis de riesgo, hay que hacerlo simple y sobre la metodología que ya tenemos, montar también a la evaluación de los proveedores. Bueno, primero tenemos que identificar y documentar el tipo de proveedores y sus servicios. ¿Qué proveedores se vuelven críticos? ¿Cuáles no? Y eso va dependiendo de los servicios, o sea, porque puede ser un proveedor que ahorita sea crítico porque tiene afectación operativa, pero que en 2 años se migre, se cambie, deja de ser crítico, o un proveedor, como le poníamos los ejemplos, que nada más me venda las licencias, lo veo una vez al año, y entonces él no tiene ni acceso a mis redes, ni acceso a mi información. Si no lo veo en 2 meses, no me va a impactar para nada mi continuidad operativa, ni mi pérdida de confidencialidad. Pero aquellos que sí tengo en el día a día, adentro de mis redes, con usuarios administrador, esos son los que me tengo que preocupar. Entonces, definir criterios precisamente para ver cuáles son críticos por dependencia, críticos por punto único de falla. Y aquí también aplica no nada más la información a las que tienen acceso, sino si se vuelve un punto único de falla. Puede ser que uno de mis proveedores sea el punto único de facturación y que la facturación sea un punto importante en el análisis de impacto al negocio. Si no tenemos acuerdos de seguridad, de operación y de pruebas de continuidad de negocio con ese proveedor, pues puede tener niveles de servicios a lo mejor muy amplios, que se pueda caer 3, 4, 5 horas y que él me avisó que ese era su nivel de servicio, no lo puedo penalizar. Sin embargo, esas 5 horas sin facturar hacia una empresa pueden ser desastrosas porque estar amarrado a la distribución, a la liberación de producto, al embarque, entonces ya me va a generar casi un día perdido de impacto operacional, más el que se acumule de impacto financiero. Entonces sí, identificar aquellos proveedores que se vuelven críticos por temas operativos, de continuidad y de seguridad de información. Una vez que los identificamos, ejecutarles el análisis de riesgo, así como tenemos escenarios que pudiésemos aplicar a nuestra infraestructura, temas de ataques de ransomware, fallas de hardware, accesos no autorizados, inclusive el tema de falla de personal o poca capacidad operativa. Esos mismos temas o esos mismos riesgos hay que hacer la evaluación en el análisis de riesgo de nuestros proveedores. De ahí pueden detonar y van a detonarse precisamente cuál es el tratamiento que le vamos a dar, ya sea porque tenemos que robustecer la póliza de soporte, el nivel de servicio,
o sea un tema que le corresponde 100% al proveedor y él lo tiene que arreglar de raíz. O sea, tampoco no es un tema que siempre nos digan, mira, para darte un mayor nivel de seguridad, te voy a cobrar más. Uno puede desde las negociaciones con los proveedores, oye, si tú me estás vendiendo una aplicación, pues no esperaría que esa aplicación tenga vulnerabilidades críticas, ¿no? Entonces, esos puntos de revisiones y esos acuerdos son muy importantes, manejarlos como tratamiento, sí, pero también prevenirlos, y ahorita vamos a ver como todo análisis de riesgo, aquellos puntos que se van a detonar hacia maneras preventivas. Es muy importante que todo el contexto, sobre todo el de los proveedores, se mueve mucho más rápido que nuestro contexto interno. El contexto interno, es decir, nuestros servidores, nuestros aplicativos, nuestros usuarios, unidades organizacionales, si las muevo, las desaparezco, hago un cambio, pues tengo toda la visibilidad. En cambio, un proveedor puede ser de un año al otro adquirido por otra empresa, puede irse la gente que está operando directamente con nosotros y nosotros no nos enteramos, puede cambiar ese servicio, hacerlo más chico, más grande o eliminarlo. Entonces, tenemos que asegurarnos que ese portafolio, ese servicio que nos esté dando, pues cualquier cambio que tenga, si ahorita estaba, y es un ejemplo, si ahorita me ofrecía el hosting de cierta nube privada en México y de repente para el proveedor se le hace más fácil económicamente llevarla a la India o a China, pero eso nos impacta a nosotros porque jurídicamente o regulatoriamente nos piden que tengamos una copia en territorio nacional, pues ese movimiento del proveedor podemos vernos nosotros afectados. Entonces, sí tenemos que estar monitoreando periódicamente cuáles son esos riesgos o amenazas. O si hace 2 años su nivel de servicio era 91.99 y por cualquier cosa ahorita nos ofrece un 98.9, hay que validar si efectivamente ese cambio en el servicio, qué impacto nos genera o si nos sigue siendo, pues ahora sí, si nos sigue cumpliendo con las necesidades y expectativas, no nada más de seguridad, sino también operativas. Y por último, la sensibilización del personal respecto al riesgo de los proveedores. También es un hecho que los proveedores están distribuidos en toda la organización. Entonces, a veces hay proveedores de servicios de TI que no necesariamente los gestiona el área de TI. Algún CRM que gestione comercial, algún PeopleSoft o SuccessFactors que gestione el área de recursos humanos, y que ellos compraron la licencia, compran la nube y no intervienen o no ingresan al área de seguridad de información o al área de TI. Entonces, el hecho de, cuando identifiquemos los proveedores, también es importante identificar quién es el responsable interno de negocio que se vuelve el dueño y custodio de ese proveedor, porque con él vamos a tener que trabajar ese análisis de riesgo y pedirle que monitoree el cumplimiento y cualquier cambio asociado al servicio. Entonces, esas son las recomendaciones. No sé si hay alguna duda, comentario. Inclusive, si requieren o necesitan la presentación, con mucho gusto se las podemos compartir. Nada más escríbanos a contacto@hkmexico.com. También cualquier necesidad que tengan de los temas que platicamos al inicio, de gestión de riesgos, cumplimiento, continuidad de negocio, la parte de implementación de algún sistema de gestión, estamos a sus órdenes para atender cualquier inquietud o necesidad. No sé si hay algún comentario, duda. Si no hay ninguno, les agradezco bastante su participación. Y bueno, estaríamos comentando o invitándolos próximamente también a eventos, ya sea presenciales o virtuales, que tengamos en siguientes días.
Que tengan una excelente tarde y estamos a sus órdenes.